Y hoy vamos a dedicar este espacio a hablar sobre todo el proceso de confiscación, de sometimiento, de liquidación que ha hecho la dictadura de Daniel Ortega de la educación del país y de la libertad académica, a propósito de la eliminación de casi 30 universidades, la expulsión de centenares de estudiantes, de una especie de nacionalización que ha hecho también de las universidades del país, en detrimento, por supuesto, de la calidad educativa, de la libertad de cátedra, de la libertad de pensamiento y, por supuesto, de la eliminación incluso de algunas carreras o de la cooptación que ha hecho de algunas carreras en el país, sin contar, por supuesto, el exilio forzado al que ha obligado a centenares de miles de jóvenes nicaragüenses a quienes les ha arrebatado también el derecho a la educación y las posibilidades de un mejor futuro dentro de Nicaragua. Para hablar sobre este tema, hoy tengo como invitada a Elvira Cuadra, directora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica, CETCAM, quien preparó esta semana el boletín 179 Perspectivas, que lo dedican precisamente a este tema de la eliminación del derecho a la educación. Gracias, Elvira, por acompañarnos. Bienvenida. Gracias, Álvaro, siempre por mantener abierto el espacio para conversar sobre temas que son del interés de todos los nicaragüenses, estemos adentro o fuera del país. Antes de iniciar a conversar con Elvira, quiero pedirle un par de minutos solo para referirnos a los dos temas que han hecho titulares en esta semana. El primero, una iniciativa de reforma constitucional que anunció hoy la dictadura sandinista, que envió a su asamblea a una abogada de la presidencia para que llevara una iniciativa de reforma constitucional que se la entregaron a Gustavo Porras y al resto de directivos del Parlamento supeditado a Daniel Ortega, pero que extrañamente mantienen en secreto. Hay incertidumbre, hay mucha especulación sobre cuál será el fondo de esta nueva reforma constitucional que ha impulsado la dictadura y que sería más o menos la reforma, anda como por la número 15 de las que ha hecho Daniel Ortega a lo largo de sus tres periodos, desde el 2007, el 2008, que más o menos inició a tocar las leyes del país para ajustarlas como un traje a su medida y también, por supuesto, de lo que no ha escapado la Constitución. Solo hasta el 2022, según un recuento de Confidencial, Daniel Ortega había reformado en 6 ocasiones la Constitución y luego únicamente en el año 2023 la reformó 5 veces. Entre las reformas más notorias que ha habido en los últimos meses de la Constitución están la supuesta legalización de la eliminación de nacionalidad de ciudadanos nicaragüenses y también la reforma para quitarle presupuesto a la Corte Suprema de Justicia, que establecía antes la Constitución que debía ser una asignación del 4%, entre otras modificaciones que ha hecho la dictadura. Todo apunta a un interés de ir consolidando un sistema que a Daniel Ortega le resulte más cómodo en su interés de controlar absolutamente todo en el Estado nicaragüense. Estamos pendientes, por supuesto, saber cuáles son los detalles que va a contener esta reforma, pero lo que nos han dicho alguna gente que ha estado de cerca de ese tipo de maniobras que normalmente ha hecho Daniel Ortega en el pasado, dicen que podría esta ser la reforma constitucional más definitiva para el enquistamiento de la dictadura, pero además para la imposición la legalización de algunas acciones que hasta ahora han venido haciendo de facto, como por ejemplo, dicen nuestra fuente que hay sospechas, pero todavía eso no está por supuesto confirmado, que podrían avanzar hacia el establecimiento del régimen de partido único, que ha sido una de las grandes añoranzas de Daniel Ortega y de su partido, el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Está por verse, insistimos, en cuál es en realidad el contenido de esa reforma parcial a la Constitución. Y en otras noticias, siempre con Daniel Ortega, ayer lunes por la noche estuvo reunido con unos empresarios chinos en un evento empresarial
supuestamente que tiene gran preponderancia para los chinos. Lo hicieron en el Olof Palme, en Managua, y ahí Daniel Ortega anunció como intentando vender con una nueva envoltura un proyecto fantasioso que para él ha sido su gran fuente de propaganda y de ilusión para sus simpatizantes o para los incautos que le hayan querido en algún momento poner atención, es el canal interoceánico. Bueno, ahora dice que ya no va a pasar por el lago de Nicaragua después de toda la resistencia del movimiento campesino que hubo desde el año 2013. Ahora dice Daniel Ortega que va a pasar por el lago de Managua. Ya no es por el Gran Lago, por el lago de Granada, como lo conocemos, que en realidad es el Gran Lago de Nicaragua, sino por el lago de Managua, y tendría una longitud mayor que rondaría los 445 kilómetros y iría desde el puerto de Bluefields hasta el puerto de Corinto. Para que traten de entender un poco lo que implica esa idea que les ha intentado vender Daniel Ortega a los chinos, está por verse si se lo compran, les invitamos a ver el siguiente reporte. El dictador Daniel Ortega presentó ante los chinos comunistas una nueva ruta para la construcción de su delirante canal interoceánico. Esta nueva franja que Ortega ha intentado vender desde hace más de 10 años, ahora iniciaría en el puerto de Bluefields, en el Caribe de Nicaragua, y pasará por Celaya Central, Chontales, atravesaría el lago de Managua o Solotlán y luego lo enrumbaría hacia el puerto de Corinto en el Océano Pacífico. El tirano nicaragüense participó la noche de este lunes 18 de noviembre en la inauguración de lo que llamaron 12ª Cumbre Empresarial China, Latinoamericana y del Caribe, que se celebró en el Centro de Convenciones Olof Palme de Managua. El tirano nicaragüense, obsesionado con la obra que ya fracasó con el chino Wang Jing, que resultó ser un embaucador en quiebra, esta vez presentó una ruta de 445 kilómetros. La nueva línea canalera presentada por Ortega siempre nace en el puerto de Bluefields y termina en el puerto Corinto, pero dividida en 4 segmentos. El primer segmento, según dijo, será llamado Segmento Caribe, que nace en el propio puerto bluefileño, se extiende por 68 kilómetros y llega hasta un lago artificial llamado Lago Escondido, donde según el proyecto del tirano se construiría la esclusa El Escondido. Luego dibujó el segmento central de 252 kilómetros que atravesaría los bosques húmedos tropicales de El Rama, Nueva Guinea y sale a las sierras de Chontale. Pasa por el departamento de Boaco en terrenos próximos al lago de Nicaragua o Cocibolca, pero sin adentrarse en la más importante reserva de agua dulce del país, y se redirige hacia Managua, justo en el municipio de San Francisco Libre. El tercer tramo es el llamado segmento Solotlán de 55 kilómetros, que inicia en San Francisco Libre, entrando a las aguas del lago de Managua y saliendo por el municipio de La Paz Centro, que es donde nacería el último tramo llamado segmento Pacífico de 70 kilómetros, el que se extendería desde ahí hacia el puerto de Corinto, donde se construiría una esclusa llamada La Fuente para tocar el Océano Pacífico. Ortega intenta conquistar a los chinos para que le financien ese proyecto fantasioso, pero otra vez se lanza a vender ilusiones sin presentar un estudio de factibilidad ni de impacto ambiental. Tampoco sabe el costo de la obra y menos le importan las repercusiones que tendrían sobre la gente que vive en esta nueva ruta. Ese es el reporte, pues está por verse qué ocurre al final con esa nueva promesa que ha presentado Daniel Ortega. Lo que sí estaría claro es que si al final avanzan a tratar de legalizar esa idea y si los chinos le tomaran medianamente en serio esa ilusión, pues sin duda sembrará otra vez zozobra, ya no entre los campesinos que estaban en la antigua ruta canalera, y por lo menos también dejaría claro que ya la destrucción no es sobre el lago de Nicaragua, pero sí ahora sembraría la incertidumbre en las poblaciones de León y Chinandega, por donde seguramente, si fuera el caso, pues también tendrían que presentar alguna ley de confiscación de propiedades, que no se sabe si también lo van a hacer, dejando
viva, que todavía la mantienen, la antigua ley del canal interoceánico por la otra ruta, o si van incluso a aprobar otra, que tampoco sería nada difícil para una dictadura como esta. Ahora sí vamos a conversar con Elvira Cuadra a propósito del boletín Perspectivas que ha presentado SETCAM sobre la situación de la educación. Elvira, ¿cuál es el balance general que tienen sobre el impacto que ha habido para la juventud, para las universidades, esa política de secuestro de la libertad académica que ha emprendido la dictadura sandinista? Gracias, Álvaro. Sí, bueno, hay, digamos, como dos o tres grandes hallazgos, ¿verdad? El primero es que se ha extendido y reforzado el control que el régimen de los Ortega Murillo tenía ya desde antes de 2018 sobre la educación superior. Ese es un control que viene incluso desde la época de los 80, cuando UNEN y Juventud Sandinista y algunas autoridades universitarias pues estaban plegadas al proyecto político de la revolución. Hubo un pequeño respiro en los años 90, pero ese control se mantuvo y volvió a repuntar a raíz del regreso de Daniel Ortega a la presidencia en 2007 y particularmente en el 2018, cuando los estudiantes se alzaron, se sumaron a la rebelión cívica de abril y ocuparon los recintos universitarios, ¿verdad? Hay otro momento donde se produce una radicalización de ese control a partir de finales de 2020 y el 2021 hasta la fecha, con las confiscaciones y cancelaciones de personerías jurídicas de una gran cantidad de universidades, la mayoría de ellas privadas, y retomando todo el control, ¿verdad?, sobre el sistema de educación superior en Nicaragua. Ese es uno de los primeros hallazgos. El segundo hallazgo tiene que ver con cómo ese control se está traduciendo en un proceso de adoctrinamiento político, de convertir a los centros de educación superior en centros al servicio del proyecto político del régimen dinástico y despojarlos de ese papel central que tienen en la formación de recursos profesionales de calidad para el país, que contribuyan al desarrollo del país y la producción de conocimiento. Esto es importante porque tiene efectos en el presente, pero va a tener efectos también en el futuro inmediato y en el futuro de largo plazo. Y ese es tal vez uno de los elementos más relevantes de este análisis, porque realmente no se pueden medir claramente las dimensiones de la profundidad de eso que están haciendo, porque están disminuyendo significativamente toda la calidad de la educación superior en Nicaragua, están eliminando una gran cantidad de carreras y actividades principales, como por ejemplo la investigación, ¿verdad? Y ejercicios experimentales que se tienen que hacer, por ejemplo, en el campo de las ciencias naturales, son cosas que se están abandonando como prioridades y como actividades centrales de la formación profesional para las generaciones actuales de jóvenes, pero también para los adolescentes que dentro de poco van a querer entrar a la universidad y para los niños que vienen y que son la generación siguiente. Y pues
digamos, el tercer hallazgo que está vinculado con esto y que no es exactamente lo mismo, no es una reiteración, tiene que ver con los efectos que esto va a tener sobre el desarrollo del país, porque el recurso humano que va a salir de esas universidades es un recurso humano que no va a tener ni los conocimientos ni las habilidades suficientes para contribuir efectivamente al desarrollo de Nicaragua, y eso se va a convertir entonces en un factor de reproducción de la pobreza, de la exclusión y de la precariedad. Son tres hallazgos que realmente preocupan mucho y que demandan acciones urgentes. Ahora, ¿qué alternativas tienen los jóvenes, Elvira? Muchachos que en este momento están en secundaria y sus padres que probablemente tampoco tienen pues ninguna oportunidad de irse al país, no, pues es una cuestión mucho más limitante en términos económicos, y que tienen frente la Universidad Casimiro Sotelo o la UNAM Managua o la UNI, eh, pues le queda al fin de cuentas la resignación, o hay algún mecanismo de decir, bueno, y ahí al final no es cierto que las universidades solamente son las que hacen a los buenos profesionales, y resignarse a tratar de hacer un poco de autoestudio, de autodidáctico en el proceso formativo. Bueno, lo que pasa es que, y eso tiene que ver con el último o el tercero de los hallazgos que yo mencionaba, es que, bueno, el régimen ha tomado control incluso de las universidades privadas, las confiscadas, ¿verdad? Y que ahora ellos están dirigiendo y que tienen personal de su lealtad, de toda su lealtad y de toda su confianza al frente de esos centros educativos, pero también de las pocas que todavía han quedado funcionando dentro del país. Decir, por ejemplo, que alrededor de 30 carreras de diferentes disciplinas han desaparecido de la oferta universitaria en Nicaragua. Y estoy hablando de carreras que tienen que ver, por ejemplo, con las ciencias sociales o las humanidades, periodismo, por ejemplo, periodismo y comunicación, ya ninguna universidad prácticamente la quiere ofrecer porque es una profesión de riesgo, ¿verdad? Pero también otras bastante similares, y eso compromete. Entonces, ¿cuál es la opción? La alternativa es formación técnica, pero la formación técnica no te da, por muy buena que sea, un nivel profesional que es lo que el país requiere en términos de desarrollo. Y la formación autodidacta pues puede funcionar, pero hay algún tipo de actividad económica, algún tipo de actividad social, profesional, que requiere un nivel académico más allá de lo técnico o de lo autodidacta, que requiere realmente una formación profesional superior, de educación superior. Entonces, eso está bastante complicado, ¿verdad? Por eso digo que el futuro individual, pero el futuro de generaciones completas de jóvenes está sumamente comprometido en este sentido. Y bueno, las opciones son tratar de estudiar fuera de Nicaragua, y eso realmente no es algo que esté accesible para una mayoría de población en Nicaragua, pues para la mayoría de los jóvenes. Entonces, y ahí volvemos al tercer hallazgo, pues tenemos a una población que va a estar sumamente comprometida y dando vueltas en esa rueda de reproducción de la pobreza, de la precariedad, de los empleos de baja calidad, ¿verdad? Porque no van a tener los conocimientos ni las herramientas profesionales suficientes para promoverse ellos
y mejorar sus condiciones de vida, pero también para contribuir al desarrollo del país. Ustedes mencionan aquí también que esta ha sido una acción violatoria del derecho humano elemental a la educación que tienen los jóvenes. Pues supimos todos, o la mayoría de nicaragüenses, cuando confiscaron la Universidad Centroamericana, por ejemplo, que hubo unas universidades hermanas de la UCA, de El Salvador y de Guatemala, que ofrecieron la posibilidad de becas para los estudiantes que no deseaban quedarse en la Universidad de Propaganda que creó la dictadura en las instalaciones robadas a la UCA. Ha habido también de la comunidad internacional mucha atención sobre las violaciones a derechos humanos en general, y el tema a los estudiantes, por supuesto, ha estado en ese foco. Pero ¿cómo valoran ustedes la respuesta en general de los países, de la comunidad internacional, de los cooperantes, para auxiliar a los estudiantes, para servir de alternativa para que los muchachos, que la mayoría no pueden, como usted decía, habrá algunos que pueden irse del país, pero otros que quizás si se van es a ir a buscar cómo trabajar a otro país en calidad de mano de obra migrante y no necesariamente a estudiar? ¿Cuál es la respuesta entonces que tiene el mundo, la comunidad internacional, los países para atender a estos jóvenes? Bueno, realmente la respuesta y las respuestas, para decirlo más claramente, para ese conjunto de violaciones a los derechos de los jóvenes estudiantes universitarios particularmente, pues ha sido realmente bastante baja. En principio porque el universo de los jóvenes afectados desde 2018 para acá por las represalias, por la persecución y por la violencia estatal, pues es bastante grande, es bastante amplio. Entonces, por ejemplo, muchachos que tuvieron que salir de Nicaragua al exilio por la persecución política, que jugaron algún papel de liderazgo, que es un número bastante importante, a los que les han negado el acceso a sus registros académicos o que se los han borrado, pues entonces han encontrado serias dificultades para poder retomar sus estudios en otros centros educativos fuera del país, ¿verdad? Casi que no han podido, solo un grupo muy pequeño ha tenido la oportunidad de retomar sus estudios. Otros intentaron hacerlo desde cero, desde centros de educación superior privados que todavía estaban funcionando hasta, digamos, el 2021, 2022, y luego con esta oleada de cancelación de personerías jurídicas y de confiscaciones de universidades privadas, pues entonces se quedaron nuevamente en el aire, y eso significa que tienen que volver a comenzar. Entonces, realmente las oportunidades son muy escasas, ¿verdad? Eso le está sucediendo tanto a los que están afuera como a una gran cantidad de jóvenes que permanecen dentro de Nicaragua y que no ven en esas universidades confiscadas y controladas ahora por la dictadura, pues una alternativa de educación que responda, digamos, a sus intereses, a sus aspiraciones, a sus necesidades profesionales. Luego, pues han aparecido algunas alternativas de formación a través de plataformas virtuales para tratar de responder, de paliar esta situación, y eso funciona, pero solo para ciertas disciplinas, para ciertas carreras. Hay otras que requieren asistencia presencial, ¿verdad? Por ejemplo, qué sé yo, pues medicina, por ejemplo, ¿verdad? Eso es algo que no se puede estudiar de manera virtual porque requiere un ejercicio, una práctica, y estoy mencionando solo una, pero hay otras muchas carreras que tienen una situación similar. Ayer veíamos, por ejemplo, y lo voy a mencionar así
con nombre y apellido, porque creo que los datos son contundentes, un artículo en el diario La Prensa que mostraba el enorme desastre y el efecto de todo este control sobre la educación superior, como por ejemplo se ha reducido significativamente la matrícula universitaria, ¿verdad? A pesar de que el régimen pregona que se están mejorando los niveles y la cobertura de la educación superior y sus mismos datos oficiales, pues lo desmienten claramente. También se han reducido dramáticamente la cantidad de docentes universitarios. Pues como digo, diferentes informes, incluidos el informe del GREN presentado recientemente, como el de otros organismos de derechos humanos y organizaciones juveniles, nos muestran que más de 37 centros de educación superior pues han sido prácticamente cerrados y controlados por el gobierno. Y eso está afectando a una población estudiantil de aproximadamente 40.000 jóvenes estudiantes, ¿verdad? Eso es enorme, pues, en el caso de Nicaragua. Elvira, pues quisiera tratar de ser lo más justo posible con los estudiantes que probablemente están dentro de estas universidades controladas por la dictadura, pero que estudian carreras que son más para egresar profesionales técnicos, y me refiero a las ingenierías incluso a la misma medicina. Vamos a ver qué riesgos tienen estos muchachos de que un régimen dictatorial pretenda inmiscuirse en lo que ellos están estudiando, o hay alguna posibilidad de que les den libertad a estos profesores, porque uno entiende que una dictadura tan obscena como esta tenga intromisión total en carreras, como vos mencionabas, como periodismo o ciencias políticas, o carreras que tienen que ver con la acción de generar liderazgo en los estudiantes, pero generalmente las carreras técnicas de ciencias puras, como le decíamos en la UNAM, pues se supone que están un poco más exentas de la política. Es posible que estos muchachos logren esquivar cualquier tipo de intromisión partidaria en las universidades, estando en estas otras carreras que no necesariamente son un riesgo político público para un régimen como este. Bueno, eso es posible en cierta medida, pero en algún momento tienen que chocar con la realidad. Porque, por ejemplo, y volvemos al ejemplo de la medicina, ¿verdad? Que uno podría decir, eso no tiene que ver con la política, tiene que ver con una vocación, ¿verdad? De cuidado de la salud de la gente, ¿verdad? Pero es que realmente, o sea, hay un momento en la carrera en que tienen que analizar las políticas de salud, ¿verdad? Y allí entonces, cuando te encontrás con eso, porque es que los médicos también tienen que manejar aspectos administrativos y de gerencia y de políticas de salud, por ejemplo, cómo se manejan las epidemias, ¿verdad? Entonces, lo vimos en la época de COVID, ¿verdad? Cómo silenciaron a los médicos que estaban diciendo la manera de manejar esta pandemia y las medidas a tomar son tales y tales y tales y tales, ¿verdad? Entonces, silenciados completamente. Entonces, lo mismo va a suceder en las aulas universitarias, o ya está sucediendo en las aulas universitarias, cuando se trata, por ejemplo, de ver políticas agrarias, de ver políticas de salud, de ver políticas de infraestructura, etcétera, ¿verdad? No hay posibilidad de evaluar críticamente ninguna de esas cosas. Eso por un lado. Lo otro es que en términos reales y en términos prácticos, están sustituyendo personal docente de nivel académico alto, con experiencia, ¿verdad? Práctica, con nivel de experiencia también en la especialidad, por personal
que no tiene ninguna de esas características. Entonces, lo que tenés es realmente gente que no tiene capacidad suficiente para impartir una docencia que le ayude a estos muchachos a alcanzar un nivel de formación profesional, ¿verdad? Entonces, y lo mismo, pues ahí están sus mismos datos que muestran efectivamente que los docentes que están ahorita impartiendo clases activamente en los centros de educación superior, pues no cuentan con las capacidades suficientes. En este boletín Perspectivas del SEDCAM, ustedes siempre dedican también un apartado a hablar de Centroamérica y esta vez lo refieren al impasse en el SICA. En el SICA, pues Daniel Ortega ha intentado imponer como secretario general a varios de sus fichas más leales, ha enviado como 3 ternas en los últimos meses. La última está encabezada por el ex canciller Denis Moncada Colindres, que parece, por lo menos lo que han dicho incluso algunos analistas de la oposición, es que tiene más probabilidades por su experiencia como canciller y por su experiencia como embajador en la OEA, y es quizás una de las, pues de las propuestas que ha hecho Daniel Ortega el más cercano a lo que podría querer tener el SICA, pero aún así pareciera que no lo han elegido. ¿Qué esperan ustedes desde SEDCAM de esa designación, de esa postulación que ha hecho el régimen de Managua? Bueno, realmente el SICA se encuentra en un impasse no solamente por el tema de la Secretaría General que está acéfala y donde todavía no hay consenso de todos los países para escoger de esas ternas presentadas por Ortega a una persona que lo dirija, que pueda cerrar el periodo de la presidencia que le corresponde a Nicaragua para pasar a otro momento, ¿verdad? Eso está significando un impasse ya importante, aunque los otros órganos del SICA sigan funcionando y algunos de ellos sean muy efectivos, pero también es cierto de que hay algo que está un poco más en el fondo y tiene que ver con la visión que algunos países, sobre todo algunos gobiernos, están teniendo sobre el sistema de integración regional. Y uno de los ejemplos que mencionábamos es el caso del acuerdo CA4, ¿verdad? Antes, con el acuerdo CA4, vos no necesitabas nada más de Nicaragua para arriba, no necesitabas nada más que llegar a la frontera con tu cédula de identidad para cruzar de un país a otro. Pero entonces ahora resulta que no, ¿verdad? Que tenés que mandar un formulario previo entre Honduras, en Nicaragua y entre otros países y esperar que te autoricen, ¿verdad? Entonces, eso es una regresión del acuerdo CA4 que estaba establecido y que facilitaba la movilidad de las personas entre los países de la región. Y aparte de eso, pues estamos viendo las tendencias autoritarias que están de alguna manera separando a Centroamérica, ¿verdad? En el sentido de que hay algunos acercamientos que causan mucha preocupación y que no sabemos realmente cómo se van a expresar en términos de ese órgano de integración regional, las presiones, por ejemplo, de Nicaragua para que los demás países acepten tanto a Rusia como la presencia china en el sistema de integración como observadores, particularmente Rusia. Eso es una presión que viene incluso desde antes de 2018. ¿Por qué debería de ser una preocupación que se integren en una instancia centroamericana gobiernos como representantes de gobiernos como Rusia y China, Elvira? Bueno, es que hay una intención de hegemonía de los rusos y de los chinos
en la región centroamericana. Y ya lo han dicho muy claramente los voceros del régimen cuando han ofrecido a Nicaragua como plataforma, ¿verdad? Y usan esa palabra, plataforma de expansión y de avance, digamos, de estas hegemonías en la región centroamericana. Y pues estamos hablando de dos potencias que están en una confrontación abierta con diferentes características respecto a Estados Unidos. Centroamérica es una tentación para esas, digamos, pretensiones geopolíticas, geoestratégicas de China y de Rusia, porque es un territorio muy cercano, ¿verdad?, a la frontera con Estados Unidos. Y lo hemos visto también, sobre todo en el caso de Rusia. Entonces hay algunos, como te dijera, hechos que hay que poner, digamos, sobre la mesa y observar con alguna detención, como por ejemplo el centro de los rusos, supuestamente de lucha contra el crimen organizado que está en Nicaragua, pues ha recibido gentes militares y policías de diferentes países de la región centroamericana y otros países latinoamericanos para entrenamiento ahí. ¿Por qué los demás países no lo dicen? Lo han dicho los rusos, ¿verdad? Y no dicen exactamente de qué países, pero ¿por qué los otros países no lo dicen? ¿Verdad? ¿Qué es lo que hay detrás de eso, por ejemplo? Y esa es una manera de cómo ir abriendo puertas en el resto, de tender puentes, digamos, vínculos con el resto de los países de la región centroamericana. ¿Qué esperan ustedes que ocurra con la candidatura de Denis Moncada en la Secretaría General del SICA? ¿Puede avanzar o también Ortega podría fracasar? Bueno, habría que ver qué están opinando el resto de los gobiernos. El otro día en una entrevista el canciller guatemalteco fue bastante claro de decir que en relación a la terna anterior no había un acuerdo, que estaban esperando una nueva terna y que sí era un impasse la elección de ese nuevo secretario general, que tenían que resolver y tenían que resolverlo pronto, porque si no, eso iba a significar una prolongación de la permanencia de Nicaragua en la presidencia pro tempore, y que eso no era lo más deseable, porque pues antes no había ocurrido eso propiamente. Entonces yo creo que en esta ocasión también el régimen está buscando personas que de alguna manera sean aceptadas por el resto de los países de la región para superar ese impasse. Vamos a ver qué pasa entonces si la dictadura al final logra negociar lo suficiente o incluso ha amenazado que si no se lo aceptan podría salirse del SICA. Eso podría cambiar el rumbo del SICA. Eso es posible para un régimen. ¿Qué ventajas tendría Centroamérica o qué desventajas o qué ventajas y desventajas tendría la misma dictadura de Ortega? Bueno, es que realmente eso rompería el SICA, ¿verdad? El SICA, pues ya hubo un intento del mercado común centroamericano en la década de los 70, y el SICA nació como parte de esa voluntad integracionista de paz, de desarrollo, de estabilidad de los gobiernos centroamericanos después de los conflictos bélicos que asolaron a la región en la década de los 80 e inicios de los años 90. Entonces, lo que estaría demostrándose, el mensaje que se estaría mandando con una decisión de esa naturaleza, es que ese espíritu integracionista de cooperación, de interdependencia, de colaboración, pues se rompió, y que el SICA fue una experiencia fallida. ¿Y qué impactos tendría para la región centroamericana si al final Nicaragua no le aprueban a su secretario y decide salirse?
Bueno, habría que ver porque hay acuerdos, por ejemplo, el acuerdo de asociación con la Unión Europea es un acuerdo firmado por todos los países. Habría que ver entonces qué va a pasar con ese acuerdo de asociación y con otros convenios que hay entre los diferentes países de la región que tienen que ver con temas comerciales, aduaneros, y bueno, ya hablamos del tema de la movilidad y el tránsito de los centroamericanos por la región y algunos otros más, pues hay un montón de acciones. También hay instancias que tienen que ver con el tema de la seguridad, ¿verdad? Entonces habría que ver cómo se va a mover la presencia nicaragüense si llegaran a tomar esa decisión en todos los órganos y demás secretarías de la integración. ¿Usted cree que Daniel Ortega tenga las agallas para, pues si se sale del SICA, romper con los acuerdos comerciales y por tanto convertirse también en un gran bloque para que no pase el comercio de Honduras o del Salvador hacia Costa Rica y viceversa? ¿O ese más bien sería una ráfaga en el pie para el propio Ortega? Pues, pues tendría efectos también sobre Nicaragua, ¿verdad? Es decir, no es lo mismo decir que se sale de la OEA donde no hay ese tipo de acuerdos y de intercambios, esa interdependencia económica, que decirlo del SICA, donde sí lo hay, ¿verdad? Entonces, habría que ver si se trata de una amenaza y un intento de chantaje como acostumbra hacer la dictadura de los Ortega Murillo, o si realmente pues están apostándole a algo para salir completamente de ahí. Pero efectivamente eso tendría un efecto incluso sobre Nicaragua en relación a los intercambios de importaciones y exportaciones con el resto de Centroamérica. Vamos a ver qué pasa, pues. Ahora sí pago por ver si Daniel Ortega se sale del SICA con todas esas consecuencias comerciales que implica. Estaríamos pendientes nosotros también de cubrir esa enorme decisión de Daniel Ortega de, de, darle la espalda a Centroamérica, pero además hacerlo asumiendo todas las consecuencias en términos económicos y comerciales. Gracias, Elvira, por su tiempo y sus reflexiones. Gracias, Álvaro, también a vos y a tu audiencia por escucharnos siempre. Gracias. Bueno, y para nuestra audiencia, siempre se nos olvidaba, ya saben que el informe, el boletín Perspectivas que publica periódicamente el SETCAM, usted lo puede encontrar en el sitio web del SETCAM, setcam.org, y también en las redes sociales de la organización, sobre todo en X, donde están bien activos y también publicando esos contenidos que son de interés también para que la gente pueda tener un criterio amplio que viene desde especialistas, de analistas que están dedicados a evaluar estos temas que ocurren en Nicaragua y en la región. Gracias, Elvira.